Hoy te traigo un diseño lleno de color, brillo y mucha textura. Sé que lo vas a amar. Vamos a utilizar como base el hilo en un diseño súper fácil de hacer. Un diseño perfecto para regalar, para lucir o para vender si quieres generar también ingresos. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando 2 hebras cada una de 60 centímetros. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano, el que a ti más te guste. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas con ayuda del encendedor. Quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Luego cortamos aquellas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en uno de los extremos de las 2 hebras de los hilos. A través de esta voy a pasar una mostacilla. Estoy utilizando mostacillas número 6 en color dorado y si lo prefieres puedes utilizar un balín de 3 o 4 milímetros. En ese extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo súper bien. Voy a cortar aquellos hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a tomar el metro y a dejar una medida que puede ser entre 7 o 6 centímetros. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo para fijarlo ya a nuestra mesa de trabajo. Recuerda que esas medidas pueden variar dependiendo del largo total que tú quieras para la pulsera. Para este diseño vamos a utilizar cristales de 4 milímetros. La idea es combinar diferentes colores entre sí, así como también el estilo de los cristales. Voy a utilizar algunos opacos y también voy a utilizar algunos que son más bien translúcidos, pero que tienen un brillo muy bonito. Y estos que ustedes ven acá, que va a ser como un color de base neutro para ayudar a contrastar aún más los colores que voy a utilizar de los cristales. Y para todo este diseño vamos a utilizar 2 balines, cada uno de 4 milímetros. Vamos a utilizar también mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en color dorado. En caso de que no las tengas, puedes reemplazarlas por balines de 2 milímetros. Para comenzar este diseño vamos a tomar las 2 hebras de hilo que tenemos ya fijas en nuestra mesa de trabajo. A través de ellas vamos a pasar un primer balín, estos son los de 4 milímetros. Vamos a unirlo al nudo que habíamos realizado previamente de esta manera. Cuando ya tengamos listo y ubicado el balín, vamos a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la vamos a traer pasándola por encima de la otra hebra de hilo. Aquí vamos a formar esta figura como de P. Me regreso con esta misma hebra de hilo y la paso por debajo de este hilo y la saco por encima de donde se forma esta pequeña orejita. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Organizo la hebra de hilo de la derecha y tomo la de la izquierda. La traigo pasándola por encima del hilo de la derecha, de esta manera formando una Q. Me regreso con este mismo hilo por debajo y lo saco por encima de esta orejita. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo y listo. Me debe de quedar así. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de esta voy a pasar primero una mostacilla dorada seguida de un cristal. En esta ocasión voy a tomar el cristal en color blanco. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir entonces al nudo que habíamos realizado previamente. Ese es un nudo sencillo. Y ahora voy a tomar la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado derecho. A través de esta voy a continuar pasando, pero invirtiendo aquí el orden. Primero el cristal y seguido del cristal la mostacilla en color dorado. El dorado del hilo más el tono dorado de las mostacillas hace que se vea un contraste muy bonito en la pulsera. Voy a llevar y también aquí lo voy a unir y me debe de quedar de esta manera. Para continuar voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho nuevamente y lo voy a traer formando la P de esta manera, pasándolo por encima del hilo. Me regreso nuevamente por debajo y lo saco por encima de la orejita que se forma. Comienzo a jalar y lo voy ajustando. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ubicando el de la derecha fijo y tomo el de la izquierda, lo traigo pasándolo por encima del hilo del lado derecho formando una Q. Me regreso con este mismo hilo, lo paso por debajo de este y lo saco por encima de la orejita. Voy a comenzar a jalar para ajustar este nudo. Este nudo simple que estamos realizando va a ser como el separador entre las diferentes mostacillas y cristales que estamos trabajando en el diseño.
Tomo nuevamente la hebra de hilo de la izquierda y a través de ella voy a pasar nuevamente en el mismo orden. Primero la mostacilla dorada, seguida de un cristal, pero aquí voy a pasar ya el cristal en color rojo. La idea es ir intercalando los cristales de color blanco, irlos cambiando de lado. En la hebra de hilo del lado derecho, entonces en este caso pasaría primero el cristal blanco y seguido de este ya pasaría la mostacilla. Esto hace parte también del diseño que estamos trabajando en esta ocasión. Aquí vamos a realizar entonces nuevamente el nudo simple que ya les he venido explicando. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo de la izquierda formando la P. Me regreso con este mismo hilo y lo paso primero por debajo de este hilo y lo saco por encima de la orejita. Comienzo a jalar y voy ajustando lentamente. Voy a tomar ahora el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima del hilo derecho formando una Q, me regreso por debajo, por encima de la orejita y comienzo a jalar para terminar de ajustar. Y así voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado que necesito para la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, para allá les comparto información a veces un poco diferente de la que comparto aquí en el canal. Cuando termine de unir los últimos cristales y mostacillas, voy a unir el último balín de 4 milímetros y aquí vamos a realizar ya un nudo sencillo nuevamente, igual que al inicio de la pulsera. Vamos aquí a ajustarlo súper bien y debe quedar bien unido a ese último balín que acabamos de pasar. Vamos a jalar las hebras de hilo para que quede bien ajustado y listo. Realizamos el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Las medidas que utilicé para dejar la pulsera, como puedes ver en la parte central, desde el primer nudo hasta el último, más o menos son de 12.5 centímetros. Para esta pulsera utilicé en total 28 cristales combinados en los diferentes colores que ustedes ven en el diseño y 28 mostacillas checas número 8 en color dorado. Recuerda que la cantidad de cristales y mostacillas, así como también la medida de los hilos, puede variar dependiendo del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico sobre los hilos y empiezo a enrollar. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de esa técnica, así como otras formas más de hacerla, y también te voy a dejar el de la técnica del nudo plano por si es de tu preferencia. Aquí ya voy terminando de realizar el nudo corredizo. Este es un diseño que queda precioso. La combinación de colores y el contraste con las mostacillas en color dorado hace que se vea muy bonito este diseño que les traje en esta ocasión. Déjame saber en los comentarios si ya hiciste este diseño y también puedes compartirlo a través de la pestaña comunidad aquí mismo en el canal de YouTube para que veamos cómo te quedó tu preciosa pulsera. Aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera, un diseño precioso que les traje en esta ocasión, perfecto para ustedes, para lucir, para regalar y quedan súper bien, o para vender y generar ingresos que nunca caen nada mal. Recuerda que aquí abajo te dejo la guía gratuita si estás empezando tu emprendimiento de bisutería para que la descargues ya mismo, no te quedes sin la tuya, abajo en la descripción de este video. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.